sola y viuda. Presenta una úlcera sacra importante desde hace aproximadamente 4 meses. Se acostumbra a desplazarse en silla de ruedas porque dice que no siente fuerzas para mantenerse en pie. Piensa que puede ser debido a su falta de apetito tras la muerte de su marido. Vive en un piso sin ascensor. Su vecina, que acude mensualmente a su casa para subirle la compra, acude a la consulta con ella. Dice que de verla tan dolorida comienza a preguntarle por su estado y por eso llaman al servicio de urgencias. La tenemos en la habitación 307. Bueno, ¿y el plan de cuidado? Pues necesitamos disminuir los efectos de la presión, así que procede con los cambios posturales, los vamos a hacer cada 2 horas. Necesitamos también un aporte de proteínas no inferior a entre 1 y 1,5 gramos al día. ¿La valoración completa del estado nutricional? Sí. Y por último, necesitamos preservar la integridad de la piel y mantener una higiene y curar la herida. Vale, pues voy a ello. Venga. ¿Qué habitación me dijo? A 307. Vale. Limpia las gafas, Josefa, que tiene mal y sucia, ¿eh? Vale, yo no sé cómo muy bien. Ay, el pelito así, pero ella está guapa. Buenas, Josefa, buenos días, ¿cómo estás? Con muchos dolores. Somos tus enfermeras, María y Teresa, y te vamos a hacer un cambio postural, ¿vale? Para que te duela menos, ¿vale? Pero es necesario. Sí, claro, va a tener mucha mejoría. Tenemos que hacer cambios posturales cada 2 horas. Ay, si es necesario. Sí, ya verás cómo va a estar mejor. Ahí. Va, este ladito. Muy bien. Ahí, y ahora. Ay, con mucho cuidado. ¿Estás más cómodo así? ¿Estás mejor? Sí, rica. Venga, pues después venimos otra vez, ¿vale? Pero es Venga. necesario tanto Sí, cambio. ya verás cómo va a ir el dolor a menos. Bueno, si vosotras lo decís. Sí, confía en nosotras. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, hermosas. ¿Qué? ¿Te sientes ya mejor? Ay, chao, estas muchachas me han dado mucha fuerza. Claro, porque estas enfermeras son nada más de buena. Buenos días, Josefa. Hola, buenos días. Buenos días. Le vamos a curar la úlcera, ¿vale? Eso duele mucho. Hombre, un poquito, pero como ya tiene puesto el analgésico, ya verás cómo le duele un poquito, ¿vale? Ay, niña, pero date prisa. Sí, no te preocupes. En primer lugar, tenemos que plantearnos el desbridamiento. Lo que hace el desbridamiento es eliminar todo el tejido muerto. Puede hacerse de 2 formas, quirúrgico o enzimático. El quirúrgico lo que va a hacer es eliminar mediante bisturí todo ese tejido muerto. El enzimático es mucho menos agresivo, no hace daño al paciente y es un poquito más lento, pero más seguro. Podemos hacerlo de 2 formas diferentes. Una sería con colagenasa, que es un producto que va a deshacer ese tejido necrótico y va a favorecer que crezca el nuevo tejido, el sano, el de granulación que llamamos, y si no, con hidrogeles. Esos hidrogeles son, por ejemplo, que lo que van a hacer es el purilón, mantener la humedad en la zona de la herida, porque en este caso nos interesa que se mantenga húmeda, y va a hacer que poco a poco, de forma autolítica, se deshaga ese tejido necrótico. Lo siguiente es la limpieza de la herida. A diferencia de otras heridas, en el caso de las úlceras es muy importante que mantengamos la humedad, por eso vamos a hacer la limpieza con suero fisiológico. Utilizaremos suero y una jeringa para irrigar la zona. Es importante no hacerlo muy fuerte. ¿Por qué? Si presionamos el suero fisiológico contra la herida con mucha presión, es probable que incluso eliminemos, que arrastremos ese tejido sano. Entonces, cargaremos jeringa y irrigaremos la zona despacio. Para retirar todo ese tejido que hemos eliminado, con unas gasas empapadas podemos dar unos toquecitos también. Siguiente, prevención y abordaje de la infección. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, ya lo sabéis, lo de siempre, guantes, medidas higiénicas, lavado de manos, todas esas cosas que son importantes para prevenir la infección, aunque también habrá tratamientos y apósitos que nos preparen para abordar esa infección. Y en último lugar, el propósito de lo que os venimos a explicar.
la elección del producto o el apósito para la úlcera. ¿Qué tipos de apósitos tenemos? Bueno, en primer lugar, los hidrocoloides. Es mucho más fácil entenderlos como los FOAM, que son esas esponjitas que podemos colocar en las zonas en las que aparece la úlcera. Los hidrocelulares son unos apósitos más modernos. El campo de las úlceras por presión está muy avanzado, a los profesionales sanitarios nos interesa mucho. Entonces se van desarrollando por parte de los laboratorios productos que van a servir para, en primer lugar, mantener la humedad de la zona, mantener la temperatura de la zona y favorecer que crezca el tejido de granulación, preveniendo la infección. Entonces tenemos, por ejemplo, este apósito es muy interesante porque al pegarlo en la zona permite el despegado sin llevarte el tejido sano. Tenemos otros que lo que nos permiten es, con una capa impermeable, que podamos hacer las higienes del paciente sin que se levante. Y después tenemos algunos que son específicos para las zonas del cuerpo. Este, por ejemplo, es un apósito sacro. Esta zona quedaría puesta arriba y esto quedaría sobre los glúteos, de tal forma que la herida queda tapada, queda impermeabilizada por esta parte y así podemos hacer la cura. Y finalmente tenemos los hidrogeles y los alginatos. ¿Para qué sirven estos productos? ¿Lo sabes? Los hidrogeles y los alginatos lo que nos van a permitir es rellenar la herida. Piensa que puede que nuestra herida sea de grado 3 o de grado 4 y que haya mucha afectación del tejido, que haya un hueco muy grande. Lo que vamos a hacer es rellenarlo. Para eso, como hemos mencionado antes, no vamos a utilizar gasas, porque es un material muy poroso, no mantiene la humedad y la temperatura correctamente. Y tenemos los alginatos y los hidrogeles. Los hidrogeles son unos componentes que quiero que veáis. Lo que hacen es rellenar la herida, mantienen la humedad y van a mantener la consistencia del hidrogel, del alginato. El alginato es una sustancia porosa, lo que hace es aumentar de volumen, chupar la humedad en exceso de la herida y permitir que siga creciendo ese tejido de granulación. Finalmente, quiero proporcionaros información adicional respecto a la prevención y el abordaje de la infección en cuanto al material de curas. Disponemos de materiales específicos para heridas infectadas, por supuesto, pomadas, tratamientos antibióticos, pero también apósitos que van a contener plata. Lo que hace la plata en estos apósitos es contener la infección o prevenirla, por eso podremos utilizarlos para que no haya ningún problema en la cura de nuestro paciente. Con esto hemos visto algunos de los materiales necesarios para que una úlcera llegue a su cura de la forma adecuada. Bueno, José, el caso de Josefa, creo que sería conveniente que llamásemos a los trabajadores sociales para que le asignen un cuidador y así también a la enfermera de enlace para que les proporcione todo lo que necesite para los cuidados, para la prevención y así se cure la úlcera totalmente. Vale, muy bien. Pues yo intentaré contactar con ellos ahora. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Le hago una evaluación completa de...? Sí. Y necesitamos también preservar la integridad de la piel, así que tenemos que mantener la higiene. Esto lo cortamos. ¿Ah, que estás grabando? Sí. Bueno, adiós. Hasta luego. Adiós, Vale, espera, pero dejadme concentración, por favor. Dime, José, ¿qué corre la 151B? Bueno, Patricia.